y yo creo que el pensamiento es que montas una tetería y te vas a forrar, y realmente no es así. O sea, si haces las cosas bien da dinero, pero es lo que te digo, tienes que hacer las cosas bien, y cada vez es más complicado porque hay más competencia, en cualquier sitio ya hay una tetería, cosa que antes no pasaba. Pero bueno, evidentemente si siguen saliendo y se siguen haciendo locales de este tipo, pues es porque... Hola chicos, bienvenidos de nuevo a mi canal, soy Alfred Montes 9 y hoy estamos aquí en San Fernando de Henares grabando una entrevista que tenía muchas ganas de hacerla. Al final es una idea que yo tuve hace mucho tiempo y nunca he tenido los huevos a hacerla, y hoy os quiero presentar a dos personas que sí que los han tenido y quiero mostraros lo que han logrado. Espera, quédate hasta el final del vídeo que tenemos sorteo bien guapo. Y ahora sí que sí, dentro vídeo. Bueno chicos, ya les tenemos con nosotros, los creadores de lo que es Karma. Así que bueno, presentaos chicos. Bueno, pues yo soy Roy, él es Jandro, y somos los creadores de esto. Bueno, contarme un poco cómo surge la idea de crear una tetería. Pues nada, nosotros nos conocemos desde hace muchos años, somos amigos desde hace 6 o 7 años, y bueno, siempre habíamos tenido la ilusión desde hace ya mucho tiempo de haber podido montar algo de esto. Lo que pasa que por circunstancias al final pues no se pudo dar antes, y bueno, pues el momento fue hace un año y poco. ¿Y hace cuánto lleváis maquinando esta idea de montarlo? Pues llevamos un año abiertos, la idea llevaría otro año antes de pandemia, y la idea estaba ahí, miramos más locales y... Qué guay, ¿cuántos locales mirasteis antes de coger este? Pues la verdad que tuvimos suerte porque miramos, yo creo que no llegó ni a 5 realmente. Por aquí por la zona, San Fernando, Coslada y demás. Sí que hubo uno antes de este que parecía que iba a ser. Que nos gustó bastante y... Sí, la verdad que reunía un poco todas las condiciones que nosotros queríamos. Lo que pasa que al final, entre una cosa y otra, pues sobre todo por los dueños, los propietarios del local, que las condiciones que nos pedían pues estaban un poco fuera de nuestro alcance, pues al final no pudo ser. Vale, ¿vosotros qué buscáis en un local cuando estáis buscando un local de cachimbas? Pues, ¿qué buscábamos? Pues que fuese grande, unos metros mínimos, porque tampoco queríamos hacer algo pequeñito. Buscábamos sobre el tema de la cristalera, porque no queríamos hacer típico local de cachimbas que fuese más sótano, más cerrado. El tema del aparcamiento en un principio también lo buscábamos. Sí, era algo que nos preocupaba, pero bueno, al final sí que es verdad que poniendo todo en una balanza, este local seguramente de todos los que vimos no sea el que mejor aparcamiento tenga. Pero bueno, lo que te digo, poniéndolo todo un poco en la balanza, sí que nos compensaba mucho más el tema de la cristalera, estaba en bruto, podíamos hacerlo a nuestro gusto también, y bueno, pues al final nos decidimos por este. Vale, ¿por qué cogisteis un local en bruto y no uno con licencia, que es mucho más fácil al final? Cuando vimos locales vimos un poco de todo, ¿sabes? De los 5 que te ha dicho Roy que vimos vimos locales que tenían licencia y locales que no. Lo que pasa es que teníamos claro que queríamos hacerlo en San Fernando Coslada, y si era San Fernando ya que ser esta zona, cosa que estos locales estaban todos en bruto, entonces había que meterse en bruto. Esta zona nos gustó mucho y fue un poco eso, que si era aquí en San Fernando tenía que ser en la zona esta. Es que realmente tampoco vimos ninguno en ninguna otra zona por aquí cerca que pudiera estar bien la zona y que el local estuviera como a nosotros nos gustaba. Entonces, pues al final pues dijimos, bueno, pues mira, aunque esté bruto... En San Fernando y Coslada realmente les separa una rotonda, y donde hay más teterías es ya la parte de Coslada, ¿no? Sí, la verdad. De hecho aquí en San Fernando no hay nada, lo que es de cachimbas no hay nada, pero como dices tú, es una calle lo que separa San Fernando y Coslada. Entonces en Coslada sí hay más, pero bueno, estamos todos... Vale, y una vez entráis en el local, contarme un poco cuáles son vuestros primeros pasos, porque al final es un local en bruto, tenéis que hacer todo, entonces me gustaría saber un poquillo cómo funciona.
La verdad que no teníamos ni idea de nada, o sea, no te vamos a mentir, estábamos bastante perdidos en todo. Lo que pasa es que sí que es verdad que tuvimos la suerte de que amigos nuestros que ya tenían otros negocios de este tipo, pues nos ayudaron muchísimo, la verdad, en todo. Y pues bueno, poco a poco pues te vas informando, vas hablando con uno, vas hablando con otro y al final vas... El que nos hizo la obra también es un amigo nuestro y nos ayudó bastante. O sea, fue nuestra mano derecha, como aquel que dice, o sea, él estaba aquí y era como estuviésemos nosotros. Claro. Nos ayudó mucho, nos dio muchos consejos de esto, lo otro, muchas cosas que Cristian y yo no teníamos ni idea. Y pues nos ayudó bastante. Vale, ¿qué tuvisteis que contratar vosotros para empezar? Al final, un diseñador, personal para obra, ¿qué tuvisteis que ir contratando? Nosotros empezamos con, una vez ya alquilamos el local y demás, empezamos con, como te dice Jandro, el hombre este de la obra, que era como nuestra mano derecha. Él nos consiguió también el arquitecto para gestionar con el ayuntamiento todo el tema de licencias y demás. Y luego para todo el tema de decoración hablamos con una diseñadora. Vale, este local, ¿cuántos metros cuadrados tiene? 153, ¿no? Sí. 153. O sea, utilizables que tengáis ahora, más o menos. De sala son 102. Vale, y a la hora de diseñar lo que es todo el local, ¿tuvisteis en cuenta ticket medio, número de mesas, para sacar una rentabilidad diaria o mensual? A ver, es verdad que haces números, ¿no? Intentas hacerte una idea de, bueno, pues cómo va a ser más o menos, lo que pasa que es complicado. Cuando no tienes experiencia previa con nada de este tipo, pues sí, tú haces números e intentas adivinar un poco cómo va a ser la facturación por día, por semana, por mes. Lo que pasa que luego pues hay diferencias, entre eso y lo que es la realidad hay diferencias. Sí que es cierto que para la poca idea que teníamos, yo creo que de los números que hicimos iniciales, tampoco nos hemos quedado muy lejos, o sea, estamos más o menos bueno, pues en la media. Pues nosotros planteamos 3 escenarios y podríamos decir que estamos dentro del normal, o sea, más o menos lo que habíamos estimado. Y bueno, pues así fue. Y chicos, a la hora de montar este tipo de negocio, ¿qué os hicisteis? ¿Autónomos? ¿Creasteis una sociedad? ¿Cómo funciona todo eso? A ver, sí que es verdad que para todos estos temas nosotros no teníamos ni idea, o sea, cero. Y bueno, a través de su hermana, ella tiene una gestoría que es la que le lleva todo y nosotros nos pusimos en contacto con esa gestoría también y hasta ahora han sido las que nos han estado llevando todo. Tenemos una comunidad de bienes hecha al 50%, somos autónomos los dos y bueno, ahora estamos mirando para hacernos sociedad y de momento funcionamos así. Una pregunta que tengo, para un local así, más o menos de estas condiciones, 150 metros cuadrados, ¿cuál creéis que puede ser la inversión mínima que puede hacer una persona para empezar a funcionar? Una inversión mínima. Que os venga a la cabeza. Menos de lo que nosotros hemos invertido. Sí, depende de lo que te quieras complicar, o sea, claro, lo puedes arrancar desde bastante menos de lo que hicimos nosotros y también lo puedes arrancar con mucho más, o sea, al final son los detalles. Porque tú mesas, sillas vas a tener que comprar en cualquiera, lo que pasa que no es lo mismo comprar una silla de 100 euros que comprarla de 400. Ya no depende creo tanto el local, sino al final lo de que esté en bruto. Al final el que esté en bruto encarece todo mucho. Totalmente. Vale, la parte de la diseñadora que contratáis, ¿qué os facilita? Porque, o sea, lo que es todo el diseño del local, ¿lo hizo ella o...? Lo hizo ella. A ver, nosotros sí que es verdad que ahora vemos el local y pues está con la idea que nosotros teníamos en la cabeza. Lo que pasa que nosotros sin ella no hubiésemos sido capaces de llevar esto a cabo, porque sí, a nosotros nos gustaba un neón, nos gustaba la estructura esta dorada, queríamos también meter una pared vertical como de jardín. Y claro, al final nosotros queríamos meter muchas cosas y es lo que dice Jandro siempre, que es que esto al final iba a parecer un museo. Entonces, pues ella lo que hace es que... Encontrar una unión, ella encontró una unión y que quede todo, pues... Todas esas ideas que nosotros teníamos, pues al final ella te las ordena y pues le da sentido un poco a todo. Vale, en cuanto a las complicaciones que habéis tenido desde el principio, de buscar un local, meteros en un local, etcétera, ¿qué os ha ido pasando? ¿Qué piedras habéis tenido en el camino? A ver, lo principal, lo que comentábamos antes, nosotros teníamos un local prácticamente ya cerrado y de la noche a la mañana se nos cayó y tuvimos que empezar de cero. De hecho estuvimos con el otro local que lo teníamos allí en Coslada. En Coslada era. Teníamos todo muy avanzado y estuvimos muchos meses negociando con los propietarios y demás. Lo que pasa que al final llegamos a un punto que veíamos que no íbamos a ser capaces de... Que era insostenible. Al final nos pedían unas cosas los propietarios que
que desde el desconocimiento pensábamos que eran normales. ¿Qué os pedían los propietarios? Pues tema de avales, de garantías, o sea, ellos no se fianza desorbitada. Claro, no se fiaban de que nosotros, siendo dos chicos jóvenes, pudiéramos, pues nosotros, claro, les contábamos la idea que teníamos, la obra que había que hacer y tal, y pues yo creo que no nos veían capaces de que nosotros pudiéramos nos ponen en asumir duda eso. todo el rato, como, ¿y estáis seguros? ¿Y queréis hacer esto? ¿Queréis cambiar esto? Y es muy caro. Y nosotros quedamos como, bueno, te estamos diciendo que sí es porque podemos o porque queremos y claro. porque podemos tirar. Y así fue, y realmente, como te digo, se nos cayó el local aquel y estuvimos como pues cerca de un mes sin nada, o sea, tuvimos que volver a empezar de cero. Y ya fue cuando, pues como Jandro es de aquí también y pasa mucho por esta zona, él veía este local que estaba libre, y así fue. Llamamos un día, al principio nos dijeron que estaba ya alquilado porque iban a grabar una película de Movistar Plus o una serie, no me acuerdo. Lo que pasa es que, claro, nosotros veíamos que el local seguía estando libre y seguían pasando las semanas y demás, y ya fue cuando insistimos un poco más y nada, conseguimos una visita con el propietario. Y me acuerdo que vine yo un sábado por la mañana, que Alejandro trabajaba, y fue verlo, y según salí de aquí le dije, este es, no hay que mirar más. Sí, así fue. Y hasta ahora. ¿Y el propietario os dio algunos meses de carencia para hacer toda la obra y tal? Sí, o sea, fue todo lo contrario a los anteriores propietarios. Totalmente. O sea, los anteriores nos pusieron trabas en todo, que sin fianza, que se va al bancario, que sin muchas cosas. Fue entrar a este local y el propietario de este local, facilidades para todo. Qué guay. De hecho, carencia, sí. ¿cuántos meses? O sea, nosotros firmamos como en abril, yo creo, ya el contrato, y hasta enero de este año, 2022, no empezamos a pagar el alquiler. O sea, que nos dio muchos meses también porque él era consciente de la obra que había que hacer aquí, o sea, él era el primer interesado. En que... Vale, una persona que quiere coger un local en bruto para montar una tetería, ¿qué tiene que ir haciendo? O sea, los pasos que tiene que ir dando de arquitecto, trámites con ayuntamiento, etcétera. A ver, lo primero... Seguramente el arquitecto lo primero, que te dé tema de requisitos del local, requisitos para el tema de obra, porque luego tú no puedes hacer como quieras. O sea, luego tienes que cumplir los requisitos de la obra y más con lo que queremos hacer de negocio. Y seguramente los primeros pasos es el arquitecto, que te diga unas cuantas cosas. Luego ya hablar con el de la obra y llevar la idea que llevábamos Cristian y yo. Al final era un poquito eso y trasladar la idea. ¿Y de licencia, qué licencia se necesita para este tipo de local? Nosotros tenemos licencia de cafetería, somos como cualquier otro bar que puede haber aquí en la zona. Que eso os permite hasta qué hora. Eso nos permite abrir a las 8 de la mañana, creo que es, si no me equivoco. Puedes tenerlo abierto de domingo a jueves hasta las 2, y viernes, sábado y festivos media hora más, hasta las 2:30. Vale. Y a la hora de ser un local en bruto, ¿qué se necesita para poder abrirlo? Es decir, una insonorización, un baño, un trastero. ¿Qué os pedían a vosotros? Que pedían un mínimo de almacén, unos metros mínimos nos pedían de almacén, luego el baño, por ejemplo, de baños de minusválidos. Había que hacerlo sí o sí. Los accesos, que había 1,5 metros, ¿no? 1,5 metros tienes que dejar claro, para la silla para y la demás. silla. El tema de la altura también. La altura, que de hecho en este local nos tenía un poquito preocupados al principio, porque nosotros veíamos una altura, pero al final no sabíamos si iba a ser esa porque la insonorización la bajaba un poco. Entonces estuvimos ahí también por cuánto eran, 3 metros, ¿no? Lo que pedían. Sí, 3 metros. Y este 3 local, o 3 pues, días, para el tema de la altura iba un poco justo, que al final lo hemos salvado pero que, pues eso también, esos requisitos. Y a la hora de problemas con vecinos, porque aquí arriba hay vecinos o... Sí, tenemos, pues bueno, al final lo que te digo, nosotros hemos intentado hacer una buena insonorización para que, sobre todo los días que hay más jaleo, que ponemos la música un poquito más alta, pues que intentar molestarles lo menos posible. Sí que es verdad que desde que hemos abierto no hemos tenido grandes problemas con ellos. De hecho, bueno, ellos tienen nuestros números personales y si hay cualquier problema nos escriben a nosotros. Como que dijimos al principio, que antes de crear un mal ambiente con los vecinos, con nosotros y tal, que ya nuestros números personales, nuestro número de aquí de Karma, para que cualquier cosa que haya que corregir o que la música, me llega música o lo que sea, se corrige y... Totalmente. De hecho, mantenemos una buena relación con ellos. Guay. Así lo hacemos, o sea, algún día que igual nos hemos pasado un poco con la música o tal, nos escribe el vecino, ya está, la bajamos y no hay ningún problema. Vale, me gustaría saber el primer mes antes o sea, un mes justo antes de abrir, cómo montáis todo, cómo pensáis que va a ser la inauguración, contratáis a más personas, ¿cómo lo vais haciendo todo? A ver, es que es mucho curro, o sea, es lo que la gente no ve. Nosotros llevamos abiertos un año, pero estuvimos 1 año y medio, casi 2, con la idea, trabajando en un montón de cosas. Y bueno, pues cuando ves que se va aproximando la fecha, seguíamos sin tener ni idea de nada.
Y pues por ejemplo para el tema del personal nosotros queríamos cubrirnos en salud. Yo el día que abrimos aquí, ¿cuántas personas éramos? 7 igual. 7 fácil con nosotros dos, Y, 7. y aún así teníamos la sensación de que no llegábamos, o sea, Claro, de que íbamos tarde con todo. De hecho quisimos hacer como una inauguración para gente nuestra, que al final se acabó convirtiendo esto en Sí. todo el mundo aquí, y no dábamos abasto. Sí, queríamos pues eso, con nuestros amigos más cercanos, familiares, Una tal, toma de contacto para ver cómo iba saliendo todo, la gente trabajaba, cómo íbamos. probar la el equipo. aplicación de Claro. comandas, que también pues teníamos un poco de dudas al principio. Y lo que dice Jandro, al final esto llenísimo, nosotros corriendo para todos lados porque no llegábamos, pero bueno, estuvo gracioso. Me gustaría saber igual qué quisisteis hacer de Karma, qué le diferencia del resto de teterías, cuál era vuestro enfoque. Bueno, sobre todo, yo que sé, a nivel decorativo, o sea, nosotros, lo que te decía antes, si ahora lo ves como está, se acerca mucho a la idea que teníamos antes de montarlo, y luego pues bueno, el trato con el cliente, el tema de la comida también, que cada vez más lo están poniendo en los sitios nuevos que abren, pero Sí. que al principio no era lo habitual. Claro, cada vez lo ponen más, pero no es lo común que en una tetería te den también de comer, de picar o lo que sea. No es lo común, entonces es algo que también nos queremos diferenciar, lo que dice Cristian de la decoración. Aquí en la zona hay más, entonces nos queremos diferenciar un poquito en eso. Seremos los últimos en llegar, pues hacer un local que tú entres y digas, oh, qué guay, está hecho con gusto, está hecho con... pues, ¿cómo lo ves? Que pueda venir cualquier persona, o sea, desde gente joven a, como nos pasa, gente más mayor que no quiere fumar, pero viene a tomarse una copa porque le gusta el rollo y está a gusto. Qué guay. Si hablamos de rentabilidades, podréis decir que es rentable montar una tetería porque vosotros a día de hoy tenéis un trabajo ajeno a este, ¿no? Sí, Contadme trabajamos los dos. un poco eso. Pues bueno, nosotros tenemos cada uno nuestro trabajo, el que teníamos antes de montarlo, y luego pues estamos aquí también. ¿Es rentable? Yo creo que no es tan rentable como la gente se piensa, porque ahora hay un boom de las teterías y yo creo que el pensamiento es que montas una tetería y te vas a forrar. Y realmente no es así, o sea, si haces las cosas bien da dinero, pero es lo que te digo, tienes que hacer las cosas bien. Y cada vez es más complicado porque hay más competencia, en cualquier sitio ya hay una tetería, cosa que antes no pasaba. Pero bueno, evidentemente si siguen saliendo y se siguen haciendo locales de este tipo, pues es porque Son rentables, pero Pues es como son todos rentables. al final vas un fin de semana y un fin de semana tú lo ves hasta arriba. Claro. Pero también hay que estar de lunes a jueves aquí. Y el entre semana en este tipo de negocios es más difícil. No quita que un partido de Champions o hay días que también están muy bien, pero que tú lo que ves en los fines de semana cuando vas a tomar algo a algún sitio y dices, joder, está hasta arriba. Pero que no es lo común en muchos sitios. si el tema es el margen, al final el dinero sacas, para que tienes que tener mucho cuidado también con los gastos y tenerlos controlados. Es una cosa que nosotros al principio, pues por la poca experiencia que teníamos, pues no lo llevábamos tan al detalle y Sí. ahora sí que estamos mucho más centrados en eso. Vale, si pudierais volver hacia atrás, ¿qué cambiaríais? Algo que dijisteis, aquí metimos la pata, aquí nos dejamos un montón de pasta. En la distribución seguramente igual, de hecho mantenemos la distribución inicial. Ahora estamos dándole vueltas al tema de distribución y meter más mesas porque luego en días puntuales Nos falta. está demostrado que entra más gente y entran más mesas. Vale. Y en muchas veces incluso nos faltan, como dice Roy, nos faltan mesas. Entonces ahora hemos estado dando una vuelta al tema de distribución, llevamos un año ya, hemos mantenido así, pero ahora estamos dando más vueltas a intentar meter más mesas, que la gente esté cómoda, que es algo que también siempre queríamos, que la gente esté cómoda, que haya espacio, que yo pueda hablar contigo y el de aquí no se esté enterando. Eso queremos mantenerlo, pero aquí hay espacio de majo para poder meter más mesas. Y es algo que igual pues sí lo hemos cambiado, ¿no? Sí, luego alguna tontería también decorativa, pues al final nosotros es que lo vemos todos los días y pues seguramente nos cansemos antes que tú, que vienes Claro. una vez cada 3 semanas o cada 2. Entonces, bueno, No, que cambiar al final para el cliente está guay, entra, lo ve de otra manera, Claro. está guay. Vale, y a la hora de empezar, vosotros empezasteis con un número de cachimbas, con un número de... ¿Lo tenéis muy cuadrado? ¿Cómo habéis ido comprando más o cómo? tampoco nos queríamos volver locos al principio, o sea, nosotros compramos, no sé si fueron, ¿cuántas? 20, 25, no recuerdo ya, pero compramos 20, 25 y luego fuimos comprando más según veíamos que necesitábamos, tampoco nos queríamos volver locos Con el al tema de principio. terrazas si metimos otras 10, ¿no fueron? Sí, 10 o 15, no sé, sí. Con terraza final de tener 13 mesas que tenemos aquí dentro, pues vamos a tener otras 15 más. O sea, eran 28 mesas, entonces al final Ya más ves. gente, más cachimbas y... Y a la hora de proveedores, ¿cómo se consigue contacto con proveedores?
Cuéntanos un poquillo sobre Pues eso tuvimos suerte porque antes de abrir hay un grupo aquí muy fuerte en Corlada y San Fernando que se dedica a todo el tema de cervezas y demás, que contactó con nosotros y la verdad que apostaron fuerte por nosotros. Yo creo que les gustó la idea también porque aquí como en Sanfer no había nada de este tipo, pues les gustó la idea y luego el tema de cervezas fue eso. El tema del alcohol, ginebra, ron, whisky y tal y marcas. Sí. El contacto este que te ha dicho Cristian, que los chicos nos ayudaron mucho, que tenían una tetería, nos pasaron los contactos ellos. La verdad que los chicos dieron un montón el rollo, nos ayudaron un montón y nos pasaron contactos y nos ayudó mucho. Luego tema de cachimbas también, el proveedor que tenemos nosotros ahora, que nos suministra el tabaco, también fue a través de un amigo de Jandro. Y pues bueno, con contactos al final. Poco a poco. Vale, y la parte de redes sociales, ¿cómo las lleváis? O si tenéis algún tipo de estrategia, o para esos, por ejemplo, de lunes a jueves, que cuesta más traer gente. Sí, eso, bueno, es su chica la que se encarga de todo el tema del Instagram, que es la única red que tenemos. Y pues bueno, sí, dependiendo, lo que dices, al final si vemos que un día está más flojete, pues yo qué sé, pues intentamos poner una ofertilla o algo que pueda enganchar más a la gente a poder venir. Y el tema del fútbol también, que ponemos aquí todos los partidos. Bueno, vamos viéndolo así. También alguna fecha especial, Halloween, pues también hacemos alguna cosilla y pues así vamos. A la hora de establecer precios, os quebrasteis mucho la cabeza pensando qué poner la carta, qué precio poner, o mirasteis un poco la competencia, ¿cómo lo hicisteis? Fue así, en verdad vimos locales de la zona, ¿Sí? Bueno, vimos más locales, pero al final nos centramos un poquito en los de la zona, porque yo no, igual el precio que tienen en Pozuelo, en Majadahonda, Teterías o lo que sea, al final no nos incumbe mucho lo que tengan aquí, porque al final está todo relacionado un poco, pero al final nosotros lo que nos fijamos más fue en los de la zona, ver un poco lo que tenían, lo que no, los precios que tenían, luego a nosotros cómo se nos quedaban las cosas. Y pues en la media. Y un poquito a ir jugando, pues alguno tiene un poquito más, otro un poquito menos, pero más o menos estamos ahí todos en el mismo precio. Una cosa muy curiosa que me pareció cuando llegué aquí a Karma es que a la hora el usuario cuando pide una cachimba o cualquier producto podéis hacerlo a través de una web. ¿Cómo funciona esto? Cuéntame cómo lo tenéis automatizado. Bueno, a ver, es una cosa que nosotros la primera vez que lo vimos, que fue con los amigos estos que decimos que tienen una tetería también, nos llamó mucho la atención, porque de hecho yo creo que ellos fueron los primeros. Que es lo diferente, claro. En ponerlo en una tetería y bueno, nosotros desde el principio teníamos claro que queríamos trabajar así. Simplemente con el QR que tenemos en las tablillas de las mesas, con el móvil podemos pedir, o sea, nos salta una web como si hicieras una compra online con todos nuestros productos y tú lo envías y a nosotros nos llega a las tablets que tenemos en la barra. Bueno, nosotros creíamos que era un buen método, sobre todo porque creo que te ahorra una persona, también sí, de cara a cuando pusimos la terraza y bueno, pues mirando un poco también el ahorro ese de personal y demás y que, bueno, pues la independencia del cliente. Al final si un sábado estamos aquí a full, pues no es lo mismo que tú tengas que esperar a que venga el camarero para poder pedir, a que te sientes, con el móvil lo pidas y ya simplemente esperes a que te llegue. Es verdad que sobre todo la gente más mayor pues le cuesta un poco más. Sí, bueno. También está la opción de que nosotros podamos pedir, tomar nota. Claro, o sea, tiene una opción de avisar al camarero y nosotros vamos y ya está, y tomamos nota. Porque a día de hoy, ¿cuántas personas están trabajando aquí en Karma? Pues estamos nosotros dos, tenemos un cachimbero también. Y luego dependiendo, ¿no? Según los fines de semana una persona viene seguro, un extra que tenemos ahí contratado viene los fines de semana seguro y luego pues depende, pues también viene otro extra o vamos tirando los 4. Qué guay. Quiero que me comentéis un poco vuestro objetivo a largo plazo con todo esto. A ver, nosotros cuando montamos esto, sin saber muy bien cómo iba a ir, teníamos claro que no iba a ser lo último que íbamos a montar. Entonces, pues bueno, nosotros ahora estamos aquí, estamos muy contentos con Karma, pero sabemos que vamos a hacer más cosas, no sé si de este tipo o en otro sector, pero de hecho ya, bueno, alguna cosilla tenemos en mente, pero no va a ser lo último. Y por último, me gustaría que dierais un consejo a alguien que quiere montar una tetería, que se está quebrando la cabeza, un consejo así, profundo y global sobre todo, que pueda ayudar a alguien. Un consejo, pues que lo haga, que no tenga miedo. Que se arriesgue. Porque yo no tenemos ni idea, con nuestros errores, pero al final aquí estamos, un año después, que hace el aniversario y decíamos que no lo iba a decir. Un año estamos aquí, al final pues vas aprendiendo, nos falta mucho por aprender, porque es como todo, hay muchas cosas que todavía después de un año nos siguen viniendo y decimos, hostias. Sí.
pero que lo hagan y que luego al final todo se aprende y todo se sale. O sea que... Siendo un poco conscientes también de todo, porque o sea, nosotros nos tuvimos que informar de muchas cosas que no teníamos ni idea y es duro y le tienes que dedicar tiempo, pero bueno, al final es tuyo y luego cuando vienes aquí un viernes, un sábado y lo ves lleno, pues la satisfacción esa, pues yo creo que lo compensa todo, Sí, todas las horas que hemos porque echado. la gente se va contenta, que se va bien, que le gusta el sitio, ojo, qué sitio más guay, o ojo, qué bien se fuma aquí. Al final dices, pues mira. ¿Tuvisteis algún momento de pasarlo mal? De decir, tenemos aquí un problema, esto es un bache que nos impide avanzar, o no? Yo creo que sobre todo, pues bueno, que al final se hace duro, nosotros teniendo nuestro trabajo también, estando lo implicado que estamos aquí, pues se hace duro. Hay momentos que bueno, pues que estás más cansado, que te apetece menos, que tal, pero al final es lo que te digo, es nuestro y nadie va a mirar por esto como miramos nosotros. Y bueno, pues si más o menos encima vamos viendo que las cosas van saliendo bien, pues la verdad que estamos contentos. O sea, no hemos tenido ningún momento así. Sí, más que baches, pues a todo lo que renunciamos por estar aquí nosotros. A veces lo piensas y dices, ¿valdrá la pena? ¿No valdrá la pena? Pero bueno, el momento es ahora. A día de hoy sí nos está valiendo la pena. El momento es ahora, al final sois jóvenes. Si Claro. te puedes matar a currar es ahora y no dentro de 20 Eso años. lo decimos siempre. Si es momento de que estemos aquí y estemos en nuestros trabajos, es ahora. Eso siempre lo hemos tenido claro. Totalmente. Bueno chicos, el momento que todos estabais esperando, se viene sorteíto y vamos a sortear una botella de ginebra junto con una cachimba para 5 personas para que podáis venir aquí a vivir lo que es la experiencia de Karma. Así que nada, las bases del sorteo es que nos podáis seguir a todos en nuestras redes sociales, comentéis abajo en YouTube participo y en 2 semanas daremos el ganador. Disfrutarlo. Pues nada chicos, muchas gracias por hacer esta entrevista conmigo. Espero que dentro de poco podamos hacer otra, quizá con otro local o con algo nuevo. Ojalá. Así que bueno, daros las gracias por este momento y espero que a todos vosotros que os haya servido, os haya ayudado todas las cosas que nos han dicho y nos vemos en el próximo vídeo. ¿Te me llamas Cristian? Si he dicho Roy en el vídeo. Pero es juego más serio, ¿no? Ya, pero despistas a la audiencia. No despistes a la audiencia, que os iba a preguntar, tío.